Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es viernes 7 de julio del 2023. Son las 5:15 AM en Arizona, 9:15 en Buenos Aires. Falta 1:15 para la apertura de los mercados. Vamos a analizar el mercado en el cierre del día de ayer para inferir el comportamiento en el día de hoy, en el que la volatilidad subió el 8,89%, cruzando el promedio ponderado de 50 de una manera notable, con un MACD en ascenso y básicamente el mismo comportamiento en los mercados de futuros esta mañana. En el caso de SPY, el Standard & Poor's fue afectado, generando una caída del 0,78%, con una vela del tipo colgado, y fíjense que le dio para cerrar debajo de la EMA 8, así que cuidado con esto. Si bien un colgado, este tipo de vela, es el fin de una corrección, el cierre de la EMA 8 por debajo, bueno, eso es muy llamativo. También fíjense que también el MACD empezó a darse vuelta y a cruzar la línea del promedio. En el caso del Nasdaq, el índice de las 100 empresas tecnológicas, la caída fue del 0,76%, también cerró debajo de la EMA 8, así que ojo con esto. El MACD también con rumbo sur, debajo de la línea del promedio, y fíjense que tenemos ninguno de los dos DMI como controlantes por encima del ADX. En el caso del resto de los índices, comenzando con Dow Jones, la caída fue del 1,04%, también cerró debajo de la EMA 8, con algún soporte sobre la SMA de 50 en una jornada con bastante volumen. También se dio vuelta el MACD y fíjense que está a punto de cruzar el DMI de ascenso al de descenso, ya confirmando la caída. En el caso de Russell 2000, el ETF de las 2.000 empresas de capitalización media, corrigió el 1,81%, bien abajo de la EMA 8, aunque de a poco se viene el Golden Cross, el cruce de la SMA de 50 a la de 200. Fíjense que en este caso el DMI de ascenso cruzó al de descenso con pendiente negativa, y ya esto es una caída confirmada. En el caso del ETF de los bancos regionales, la caída fue del 1,53%, y fíjense que de alguna manera cerró debajo de la EMA 8, encontrando soporte en la SMA de 50. Acá tenemos claramente el DMI de ascenso cruzando al de descenso con pendiente negativa, ya es una caída confirmada. Los commodities más relevantes, el petróleo 0,29% abajo, y fíjense que de alguna manera, si bien el cruce de la EMA 8 a la SMA de 50 logró sostenerse arriba de estos dos promedios ponderados, y dentro de todo la corrección no fue tan importante. En el caso del otro commodity relevante, que es el gas natural, 0,98 abajo. Fíjense que cerró debajo de la EMA 8, encontrando soporte en la SMA de 50, si bien el cruce del MACD con pendiente negativa. De todas maneras, acá el DMI controlante sigue siendo el de ascenso. En cuanto al rendimiento de los bonos a 10 años, 2,43 arriba, en el orden de 40 a 41. Fíjense que ya empezó a encontrar un tope parecido al que tuvo en marzo de este año, así que este sí es un llamado a atención para la intervención de la Reserva Federal. Los metales preciosos más relevantes, comenzando con el oro, 0,3% abajo, cerrando debajo de la EMA 8, y va camino a testear la SMA de 200. El MACD también se dio vuelta en el caso de este metal. En el caso de la plata, la evolución en el día de ayer fue del 1,79% abajo, cerrando debajo de la EMA 8, encontrando soporte en la SMA de 200. Los papeles argentinos más relevantes, Grupo Galicia, una caída del 7,63 abajo. Después de estar muy exuberante, cerró claramente debajo de la EMA 8 y seguramente irá a buscar la SMA de 50, en donde existe bastante soporte. YPF cayó el 7,26%, cerrando debajo de la EMA 8. Y también tenemos un MACD con pendiente claramente negativa. En el caso de Mercado Libre, el unicornio más relevante, la caída fue del 7,52%, cerrando debajo de la EMA 8. Los papeles que explican la mitad del comportamiento del Nasdaq, comenzando con Amazon, abajo 1,55%, cerró debajo de la EMA 8, así que de alguna manera comienza el periodo declinante. En el caso de Meta, ex Facebook, que lanzó la red social Threads, ayer cayó el 0,81%, encontrando soporte en la EMA 8, y comenzó a darse vuelta también el RSI. Microsoft 0,92 arriba, cerrando arriba de la EMA 8. Netflix 1,58 abajo, pero de alguna manera encontrando por ahora soporte en la EMA 8.
Ahora, de todas maneras, fíjense que este es un patrón de Sun Evening Star, así que atención con esto, que puede ser la caída más importante. Google 1,35 abajo, cerró debajo de la EMA 8, pero encontrando soporte en la SMA de 50. Apple 0,25% arriba, encontrando soporte arriba de la EMA 8. Tesla, el gigante de los autos eléctricos, 2,10 abajo, encontrando soporte sobre la EMA 8. Los autos eléctricos del sector, Lucid 4,45 abajo, encontrando soporte también en la EMA 8. NIO 6,46 abajo y fíjense que terminó rompiendo la EMA 8. No pudo traspasar la SMA de 200. De los ETFs que miramos habitualmente tenemos a SOXL, un 3,65% abajo. Está haciendo un patrón hombro, cabeza a hombro. Cuidado que si se confirma esta caída debajo de lo que sería la línea de la clavícula, en la formación típica de un hombro, cabeza a hombro, la caída puede llegar hasta por lo menos 19,5, que es la SMA de 50. Fíjense que el MACD está fuertemente negativo, además el ADX de ascenso perdió el control quedando debajo de la línea ADX promedio. El ETF de innovación ARC 3,83% abajo, cerró debajo de la EMA 8 y fíjense que de alguna manera el MACD inició un ciclo correctivo. Las biotecnológicas con Labu a la cabeza, 4,78% abajo, 4,76 abajo, cerrando claramente debajo de la EMA 8. Entre los department stores tenemos a Macy's 2,81 abajo, cerrando debajo de la EMA 8. Esta mañana tenemos la volatilidad en ascenso, cuidado con eso, 1,76% alcista, claramente está arriba del trendinator de la EMA 3, de la EMA 8, así que ojo con esto, porque va a afectar a la apertura de los mercados. El Commodity Channel Index, si bien ya cambió la pendiente, es muy probable que quede el valor de la volatilidad más elevado estacionado en ese nivel. Esta mañana los mercados de futuros comenzando con el Nasdaq 25 puntos abajo y fíjense que de alguna manera está debajo del EMA 3, de la EMA 8, aunque sostenido por el Trendinator y el Volatility Stop. En la semana de alguna manera podemos decir la misma figura. Ambos RSI y Stochastic tienen pendiente negativa, así que lo mejor que podría pasar es que se quede acá en un movimiento lateral para disolver la volatilidad o que aumente la corrección con pendiente negativa. Standard & Poor's esta mañana 5 puntos abajo. La imagen es más o menos parecida a la del Nasdaq. Quedó debajo de la EMA 3, de la EMA 8, aunque por ahora sostenido por el Volatility Stop y el Trendinator. Así que cuidado con esto. El RSI Stochastic en ambos periodos de día y de semana están con pendiente fuertemente negativa, completando el ciclo. Así que vamos a ver si se queda ahí para retomar su ciclo de ascenso o no, ya lo veremos. Russell 2000, esta mañana prácticamente un punto abajo, en este caso ya sí se confirmó la caída, quedó debajo de la EMA 3, debajo de la EMA 8, rompió el Trendinator y el Volatility Stop, así que ya comenzó una caída, así que atención con esto. Está en un squeeze en el día y en la semana también está iniciando una condición de squeeze. En ambos casos los RSI y Stochastic tienen pendiente fuertemente negativa y además fíjense, las EMAs no están apiladas como para pensar en un desarrollo alcista. Dow Jones está a 11 puntos abajo, en este caso también se confirmó una falla, rompió la EMA 3, rompió la EMA 8, rompió el Volatility Stop y el Trendinator, así que inició un ciclo de caída. El RSI Stochastic tiene ya pendiente fuertemente negativa y está iniciando un ciclo de caída. La misma situación la tenemos en la semana, así que es muy probable que lo mejor que podría pasar esto en un movimiento lateral y si no una caída más acelerada. Termina una semana con información extremadamente relevante como es la tasa del desempleo, la nómina no agrícola y el ingreso medio por hora. En el día de ayer se publicaron datos extremadamente relevantes que al mercado no le gustaron, como ser la variación del empleo no agrícola, el subsidio al desempleo, el PMI de servicios, el PMI no manufacturero y la encuesta de empleo Holt, lo cual habla de solidez en el mercado de empleo y aumento en el PMI, lo cual hace suponer que va a ser muy difícil converger la inflación al 2% que busca la Reserva Federal, en una palabra, atrayendo una posición más agresiva a la Reserva Federal en la tasa de interés. Veremos cómo evoluciona esto. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero el día lunes en este mismo canal.